Vamos a orar para empezar. Veamos cuántos tenemos aquí. Bueno. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias Señor, queremos darte porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Dios de Israel, guarda la vida de cada uno de estos jóvenes y su familia, Señor amado, dales inteligencia y sabiduría como solo usted sabe dar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase. ¿Sí? Tenemos la lectura pendiente de la semana pasada. Déjenme revisar algo, chicos. Necesito revisar si la señorita Zambrano está conectada. Hermano, ¿usted le da proyecto y podrá visitar ese no. Sí, Ok, vamos a empezar. Albán no se conectó hoy día. Conmigo Albán nunca se conecta. ¿Nunca se conecta? No, no lo conozco. Yo pensé que no estaba matriculado aquí. Mañana tenemos una reunión de amigos. Ok chicos, vamos a empezar con la lectura del día de hoy y como en este bloque estamos viendo lo que es el origen de la lengua española, nuestra lengua. En este momento tengo una lengua en forma de pensar. Hermana, tomen las actas para que mire aquí. Décimo B. Ahí está. Miren. Este es de... Arriba está. Ahora mirar, Laura. Ya le y si no me han presentado, los mismos han de ser que no me han de haber presentado los demás. Y aquí está. Y aquí está décimo B. Este es el curso que menos me ha presentado portafolio. Bueno chicos, vamos a empezar. Y en esta parte la vamos a dejar a Ganam para que nos lea el primero y el segundo párrafo de esta lectura. Empezamos Ganam. Te dejo abierto el audio. Ok. El resto voy a monitorear que estén encendidas las cámaras. ¿Qué párrafo era? El primero y el segundo. Una lengua formal. Las lenguas transmiten culturas únicas, maneras de interpretar la realidad, la conducta humana y las emociones. Cada lengua tiene su manera propia de transmitir estas interpretaciones. Por ejemplo, la lengua Cherokee habla en Oklahoma, Estados Unidos. Hablada. No tiene una palabra para despedirse, solo te volveré a ver. Del mismo modo, no existe ninguna frase para decir, lo siento. Muy bien. Siguiente. Recuerda que lo estoy evaluando. En esta parte vamos a dejar a... ¿dónde está? A Chica. Los siguientes dos párrafos. ¿Tienes abierto el audio, Chica? Ya. Podemos encontrar ejemplos más cercanos en el quichua, donde nos existe el imperativo y se dice deme haciendo para pedir algo a alguien, pues no es parte de la realidad, de la cultura. Situarse en la posición autoritaria de dar órdenes. Tampoco la palabra Pachamama encuentra su equivalente en el español. Porque va más allá del concepto naturaleza, implica la relación que tenemos con esta, y todos los seres nos rodean a la palabra minga. Nos rodean.
Ya me perdí, esperen, venga. ¿Qué Ya, nos rodean? Ya. Que hace referencia al trabajo y colaborativo en el que OTA de la palabra hacia el trabajo colaborativo de otras personas ayudan a confortar la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Qué más te pasaste riendo que leyendo? La misma, Rosa, por favor. El cuarto párrafo, porque ese no lo entendimos. Buenos días, hermana. Hola, buenos días. Tampoco la palabra Pachamama encuentra su equivalente en español, porque va más allá del tenemos con esta y con todos los seres que nos rodean. O la palabra Saltaste, minga. Rosa, te saltaste una línea. Va más allá del concepto allí. Porque va más allá del concepto naturaleza. Implica la relación que tenemos con esta y con todos los seres que nos rodean. O la palabra minga, que hace referencia al trabajo colaborativo en el que todas las personas se ayudan para aportar a la comunidad. Sí, ya termina el último. Si el lenguaje, sin el lenguaje, la cultura misma se podría tambalearse o incluso desaparecer. Si vamos a sobrevivir, seguir adelante y existir como un pueblo con una cultura distinta y única, entonces tenemos que tener una lengua, dice Tom Belt, estadounidense del Otaklama, que se conoció la lengua inglesa hasta que empezó la escuela. En su casa se hablaba Cherokee. ¿Termino? Ok. ¿Digo la última parte también? Sí. Ya. Las lenguas reflejan distintas formas de interpretar el mundo, y no hay dos que sean iguales. Cada una proporciona distintas vías de pensamiento y marcos únicos para pensar y resolver problemas. Muy bien, gracias, Rosa. Entonces, ¿qué es lo que la lengua en sí quiere transmitir? Cultura única. En todas y cada rincón de extremo a extremo de nuestro planeta, así vivamos en un mismo espacio geográfico, en lo que tiene que ver con lengua es diferente. Usted no va a encontrar en la costa, como decía, en la sierra, en el oriente y en Galápagos, la misma manera en lo que es lengua cultural. ¿Sí? En nuestro país el segundo idioma más hablado es el quechua, el oficial es el español y todos los quichua no son iguales. Quichua, quechua, shuare, quiapa y etcétera. Entonces, tenemos la oportunidad de vivir en un país multiétnico y pluricultural. Las lenguas reflejan las distintas formas de interpretarlas. Ninguna lengua es igual, ni aún dentro de un mismo país. El taller, vamos a reflexionar. Literal A. Reflexionamos juntos sobre las ideas del texto. Pregunta número 1. ¿Por qué una lengua es tan importante para sus hablantes? Y esa pregunta se la voy a hacer a Malena. Malena. Anterior que tenía. Sí, estaba vacía. Yo estoy actualizando esos datos de quiénes faltan de entregar portafolio. Abro el audio, ya te abro, Malena. La última oportunidad, el último día que tiene para entregarlo. Ok, Malena. Y entregando. Algunos les contesté. Buenos días, hermana. Hola, buenos días. La pregunta es... Ahí está la primera. Todavía estamos ahí para poder entenderse entre sí. Ya, sí, podría ser. La misma pregunta se la voy a hacer a Maite.
¿Por qué yo la hago personal? ¿Por qué la lengua es importante para mí? ¿Preguntas? Porque por medio de ella Tengo podemos una expresarnos. estudiante que tiene cámara apagada. Muy bien. Ortega, Segunda pregunta. Torres, ¿Qué es lo que hace a las lenguas únicas y diferentes de las demás? Mi lengua en mi comunidad es única y no se compara con las demás. Y esa pregunta es para Arlet Gómez. Tengan algún inconveniente en su cámara, lo que tiene que reportar para tomar en cuenta aquello. Buenos días, hermano. Buenos días. No veo... Diferentes culturas que las hacen distintas. Ya, muy bien, muy bien. Con eso, Jonathan, ¿cómo La está? misma pregunta para Chica Isa. Buenas hermanas, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué es lo que hacen las lenguas únicas y diferentes de las demás lenguas? Mi Pues, lengua en mi territorio es muy diferente a las demás, es única. Por decir la manera en la que se la expresa o los significados que tiene. Muy bien, así es. La manera en que tú la puedes decir o el significado varía según la región. Siguiente pregunta y es para Chichande. Corresponde, ¿verdad? A la... Otro ejemplo de expresiones que se usen en un idioma que tú conozcas, que no tengan un equivalente en español. Por ejemplo, una palabra que tú hayas escuchado Yo quisiera que diga, hoy esa palabra, no en español como que no le encuentro algo, una razón de qué, pero tú la hayas escuchado. El 5.2.11. Una palabra. Sí. Azúcar. Buen día. Azúcar. ¿Azúcar qué significa? Azúcar. No. Una palabra, escucha, una palabra que no sea de tu lengua, que tú hayas escuchado a alguien y que tú no sepas el significado. Por ejemplo, nosotros en nuestra área hay muchas personas que hablan quichua, ¿verdad? Otro idioma. Guagua. No, sí sé qué significa, pero sí. Guagua. ¿Guagua qué significa? ¿Guagua qué significa? Creo que era niño. Ya, mira, entonces, pero tú tuviste que averiguar qué significaba porque tú no lo sabías. Una constitución de... Ya, entonces ya sabes ahora que guagua significa pan. Por ejemplo, si yo escucho, hay una expresión que siempre dicen en la sierra, ashashay. Entonces es como una expresión que significa cuando algo está muy frío, tiene mucho frío, entonces ellos siempre están expresándose de esta manera. Siguiente pregunta. Nuestras reflexiones y ejemplos con el resto de la clase dice, como no estamos trabajando en parejas, los hacemos individuales, sobre la diferencia entre el concepto quichua de Pachamama con la concepción occidental de la naturaleza. Entonces, esto ustedes lo van a investigar, ¿sí? La conceptualización de la palabra quichua, Pachamama. Y la última dice, averiguo qué palabra en español podrían significar minga e identifico las diferencias. Entonces, lo que significa minga y la diferencia que existe. Ok, chicos. Ahí está su taller de la lección que tenemos hoy de esta lectura. Algo también que les voy a dejar a compartir un pequeño videíto, es con referente al tema. Ok, chicos, ya les comparto un pequeño video, que sobre el video también van a ustedes a escribir una reflexión. Una pequeña reflexión. Vamos a compartir el sonido de la computadora. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen?
100, tal vez 200, Vayan o quizás anotando. lleguen a 500. La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el paez. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el misquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití. Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682. La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano. Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa. Ok, chicos. Qué importante fue este pequeño video. Una frase que sobresale en este video es que la lengua es, me van a completar la frase, la lengua es, y la pregunta es para Tomalá. La lengua es, estoy preguntando a los que tienen X, para borrar esa X de esta semana. La lengua es, tómala, tiene abierto el audio. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? La misma pregunta para Intriago. Tómala, tienes una X más. ¿Tienes alguna X conmigo? Porque estás distraída, por eso te pregunté. Es la primera identidad de una persona, ¿no? Muy bien. Esa fue una de las palabras importantes. La primera identidad de una persona. Muñoz y Medina, enciendan sus cámaras. Siguiente frase. Y esta preguntita se la vamos a hacer. Peralta, la voy a sacar de la clase porque tiene la mala costumbre de apagar su cámara. Cordero, no te veo en la cámara. Bueno, la pregunta es, Cordero, enciéndame la cámara. La preguntita que hice, esa primera frase ya la dio Intriago, pero cuando empezó el video la dijeron. La lengua es el, a ver, Noles. ¿Qué es la lengua?
La lengua también podría decirse que es cultura, porque nos representa. Sí como una dijeron en el cultura. video que era cultura. Sí dijeron, es verdad, que era cultura. Así es, Noles. Te voy a cerrar. Dime, Ramos. La lengua es el alma de la cultura. Esa era la palabra que le faltaba a Noles. La lengua es el alma de la cultura. ¿Cuáles son o cuál es el continente donde hay más variación lingüística o de lengua? ¿Cuál es el continente, Hugo? África. Sí, así es, África. Es el que tiene más variación de lengua. Luego de África, ¿cuál seguía? Siguiente. Enciéndame la cámara, no me ponga imágenes. Gómez. Tiene que tener encendida la cámara. Siguiente. Y esta pregunta es para López. Valeria. En América. En América. Muy bien. Así es, chicos. Entonces, África y América es el lugar donde más lenguas hay o variaciones lingüísticas. ¿Cuántas lenguas aproximadamente hay en el mundo? ¿Cuántas lenguas aproximadamente hay en el mundo? Y esta pregunta es para Medina. No lo sé, hermano. Muy bien. Carranza. 1.700 lenguas, hermano. Así es, 6.700 lenguas aproximadamente hay. ¿En cuántos países? Y la pregunta es para Cordero. ¿En cuántos países hay esas lenguas? Cordero. ¿En cuántos países hay esas lenguas? ¿En cuántos países? ¿Tiene abierto el audio? Bueno, no me contesta. La misma pregunta se la voy a hacer a Cano. Y con Cano terminamos para que puedan hacer su taller. El taller lo reviso a las 5 de la tarde, chicos. Buenos días, hermana. 228 países. Así es, muy bien, Cano. Bueno, chicos, por favor, hasta las 5 de la tarde les espero el taller. Las preguntas son personales. No, usted no se puede copiar con su compañero porque es personal. Tiene que ver con la reflexión, tanto del video como de la lectura. La lectura yo se la di la semana pasada, así que búsquela, que está en la guía de la semana pasada, y empiece a hacerla. Y los que ya la hicieron, mucho mejor, pero los que ya hicieron, agréguenle la reflexión al final. Chao, chicos, cuídense.